preciados hermanos y amigos. Bienvenidos a la casa del Señor. No los había visto por aquí, así que es un placer para mí verlos. Espero que el Señor esté con cada uno de nosotros y pueda acompañarnos al estudiar su palabra. Vamos a continuar con lo que hemos traído en estos últimos días. ¿Recuerda que hemos estado hablando? Apocalipsis 3, Apocalipsis 1 al 3. ¿Qué encontramos en Apocalipsis 1 al 3? Las 7 iglesias. Éfeso, que significa deseable. ¿Cuál otra? ¿Nos acordamos de ellas o no? Esmirna, mirra agridulce. Pérgamo, acrópolis o elevación. Tiatira, sacrificio de penitencia. Sardes, nombre, escapando. La última que estudiamos, Filadelfia, que significa amor fraternal. Y hoy vamos a empezar a mirar la iglesia de la Odisea. La Odisea. Apocalipsis 3, del 14 al 22 nos dice lo siguiente. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para que te vistas y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3, del 14 al 22. Hay algo interesante en el mensaje de la Odisea y en el mensaje de Filadelfia. En el mensaje de Filadelfia no hay ninguna llamado de atención para Filadelfia. Todo lo que Dios habla de Filadelfia es bueno. ¿Qué encontramos en el mensaje a la Odisea? Todo lo contrario. Aquí yo no encuentro que Dios diga, la Odisea tiene esto bueno, tiene aquello otro. Todo lo que Dios dice de Filadelfia es negativo. No hay nada bueno en la iglesia de la Odisea, disculpen. Filadelfia tiene todo bueno. Todo lo que Dios dice de Filadelfia es excelente. Y encontramos que en la Odisea, todo lo que Dios dice de la Odisea es negativo, es malo, no tiene nada bueno ahí en ese mensaje. Vamos a encontrar que en el mensaje a la Odisea está dividido en 5 partes. La primera parte, la persona que entrega el mensaje. ¿Quién es? Juan recibe el mensaje. La segunda parte, el diagnóstico de la enfermedad. La tercera parte, el remedio. La cuarta parte, la razón o el propósito del mensaje. Y la quinta parte, la recompensa. Es lo que encontramos, las 5 partes en las cuales está dividido el mensaje a la Odisea. Si nosotros miramos las otras iglesias están divididas en 7 partes. Hay que tener cuidado con eso, no todas tienen los mismos. Por eso aquí encontramos que Dios no tiene nada que decir, nada bueno que decir de la iglesia de la Odisea. Es algo importante porque es lo que encontramos en las otras iglesias. Él tiene mucho que decir, algo bueno de las iglesias. Esta es la iglesia que está inmediatamente antes del tiempo de cierre del tiempo de gracia.
La iglesia de la Odisea es la última iglesia de acuerdo a lo que hemos estudiado en Apocalipsis 1, 2 y 3, especialmente 2 y 3, que es donde están los mensajes de las 7 iglesias. La última iglesia es la iglesia de la Odisea. Hay mucho material que estudiar, hay mucho que aprender, hay mucho que es importante para nosotros y es importante que tengamos eso en cuenta. Es la iglesia que está justo antes de que se cierre el tiempo de gracia. Los nombres de estas 7 iglesias, hablando de Elena de White acerca de ellos, son un símbolo de la iglesia en distintos periodos de la era cristiana. El número 7 indica algo completo y significa que los mensajes se extienden hasta el fin del tiempo, mientras que los símbolos usados revelan la condición de la iglesia en diferentes periodos de la historia. ¿Es claro? El mensaje que Dios dio a las iglesias va hasta el fin del tiempo, por eso son 7. El 7 es perfección, por eso va hasta el fin del tiempo. Pero los símbolos indican algo diferente, indican el estado en el cual va a estar la iglesia en ese periodo de tiempo. Es claro cuando Elena de White nos ayuda a entender lo que la Biblia nos dice acerca de eso. La Odisea existe durante el periodo del juicio. ¿Por qué? ¿Qué significa la palabra Laodicea? La palabra Laodicea significa el pueblo es juzgado o el juicio del pueblo. Por eso Laodicea es la última iglesia en el tiempo, en el periodo de las iglesias. ¿Qué está haciendo Dios en este instante en el cielo? ¿Qué está haciendo el Señor Jesús? Está haciendo el juicio investigador que empezó en el año 1844, cuando los mileritas predicaron el mensaje del primero y del segundo ángel. Así que desde 1844 el Señor está haciendo un juicio que empezó, de acuerdo a la Biblia, por los primeros que aceptaron a Jesús como Salvador. ¿Quiénes fueron los primeros que vivieron en esta tierra y aceptaron a Jesús como nuestro Salvador? Adán y Eva. Por lo tanto, el juicio empezó con los muertos. Como dije hace alguna ocasión atrás, el juicio a los vivos va a empezar muy pronto y lo vamos a saber cuando el Señor despierte en cada uno de nosotros y nos llene con el Espíritu Santo y empiece el gran clamor. No el clamor de medianoche, porque el clamor de medianoche fue el de 1844. Así que es importante que nosotros tengamos esto en cuenta. Muchos dentro de la iglesia se opondrán a la predicación de este mensaje. Elena de White en primeros escritos nos escribe lo siguiente: pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de la Odisea. Moverá este consejo el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. ¿Recuerdan que el Señor dice a la Odisea que si no eres caliente o si no eres frío, ¿qué va a hacer él? Dice, te vomitaré de mi boca. ¿Qué significa la palabra te vomitaré de mi boca? Según Elena de White, es lo mismo que nosotros llamamos el zarandeo. ¿Han escuchado esa palabra? Sí. San Mateo 24 habla del zarandeo. Cuando el Señor habla del que va a vomitar a los que son tibios de su boca, y está hablando lo mismo que está diciendo en San Mateo 24. Apocalipsis y San Mateo 24 están muy relacionados. El zarandeo es la misma forma que el Señor dice, voy a escoger o voy a hacer que ustedes escojan qué van a hacer. O se van a calentar o se van a enfriar. No quiero más tibios, porque los voy a vomitar de mi boca. Y vamos a ver que el Señor Jesús nos está hablando a través de Juan a cada uno de nosotros hoy en día y a través de la sierva de Dios inspirada. Jesús no tiene nada bueno que decir de la iglesia de la Odisea.
Muchos de los fieles que pasaron por el gran chasco pensaban que la iglesia de la Odisea se componía mayormente de los cristianos nominales. Pero mire lo que Elena de White nos dice en Mensajes Selectos, tomo 2, la página 75. El mensaje a los laodicenses se aplica, mucho cuidado con esto, a los adventistas del séptimo día que han tenido gran luz y no han andado en ella. ¿Para quién es el mensaje de la Odisea? Para mí, hoy en día. Yo estoy formando parte del cuerpo que Cristo está preparando para llevar a las mansiones celestiales y estoy en la etapa del tiempo de la iglesia de la Odisea. Así que ella es clara cuando nos está diciendo esto. El mensaje a la iglesia de los laodicenses se aplica especialmente al pueblo de Dios hoy. Es un mensaje a los que profesan ser cristianos y que han llegado a ser tanto como el mundo que no se diferencian de él. Eso está en el comentario bíblico adventista, la página, el tomo 7, la página 959. ¿Es para nosotros el mensaje hoy? Es para la iglesia, para el pueblo que dice pertenecer a la iglesia que Dios está preparando para llevar a las mansiones celestiales. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de presentar este mensaje. Elena de White lo dice de la siguiente manera, hablando a los ministros, a los pastores o a los encargados de las diferentes iglesias o lo que nosotros llamamos líderes en nuestras iglesias. Los ministros que predican la verdad presente no deben pasar por alto el solemne mensaje dirigido a los laodicenses. El testimonio del testigo fiel no es un mensaje suave. El Señor no nos dice, estáis más o menos bien. Habéis soportado castigos y reproches que nunca merecisteis. Habéis sido innecesariamente desalentados por la severidad. No sois culpables de los malos y pecados por los cuales se os reprendió. ¿Eso es lo que el Señor nos está diciendo? Dice, no. El Señor no nos dice esto. El Señor no nos está diciendo que ustedes están pasando por una etapa muy difícil para ustedes, así que los voy a tener en cuenta para perdonarles sus pecados porque ustedes están pasando por algo que no merecen pasar. ¿Eso es lo que le está diciendo? Dice, no, el Señor no nos está diciendo esto. Así que el mensaje es para nosotros hoy en día. El mensaje está dirigido a nosotros hoy en día. Este mensaje presenta la verdad solemne y la verdad y nada más que la verdad. Esto lo sabemos porque el que lo imparte es el amén. ¿Cómo empieza el mensaje? El amén. ¿Qué quiere decir la palabra amén? Así sea o así es. Si el Señor Jesús está diciendo, yo voy a hacer esto, así es, o así va a ser, o esto va a pasar. ¿Quién es el que sigue impartiendo? El que principió la creación o el principio de la creación de Dios. Por lo tanto, si Él principió la creación, Él conoce toda su creación. Él es el testigo fiel y verdadero. Esas son las palabras que encontramos en el mensaje a la Odisea. Él dice, yo conozco tus obras. Él es el mensajero que está impartiendo este llamado hoy para nosotros hoy. ¿Cuál es el diagnóstico que tiene para la iglesia de la Odisea? ¿Cómo se ve la Odisea? La Odisea se ve a sí misma de una manera y Jesús la ve de una manera totalmente diferente. Nosotros a veces decimos, no, así estoy bien, así voy a presentarme porque así me veo muy bien. Y el Señor Jesús dice, espera un momentito, ahí te falta algo. ¿Qué te falta? Vamos a ver. La Odisea se considera rica, lujosamente vestida, con visión 2020 y plenamente feliz. Eso dice el mensaje de la Odisea.
Pero Jesús dice, la Odisea es pobre, está desnuda, no tiene visión 20/20, es ciega y fuera de eso es miserable. Acuérdense que está hablando para nosotros hoy. La Odisea tiene un problema muy grave, potencialmente mortífero. Su problema es que rehúsa creer que está enferma. ¿Cómo nosotros, si acudimos al médico o al doctor, como le llamemos, cómo nosotros vamos a aceptar qué problemas tenemos si rehusamos escucharle o rehusamos los consejos que Él nos da? ¿Cómo nosotros podemos decir, sí, tengo esto o tengo aquello? El Señor Jesús nos está diciendo absolutamente lo mismo. Nosotros tenemos algo así parecido, un problema así muy similar. Concerniente al autoengaño, la Odisea, Elena de White escribió: ¿qué mayor engaño puede penetrar en las mentes humanas que la que confiesa de que ellos todos están bien, cuando todo anda mal? El mensaje del testigo fiel encuentra al pueblo de Dios sumido en un triste engaño, aun cuando son sinceros en dicho engaño. No sabe que su condición es deplorable a la vista de Dios. Testimonio para la Iglesia, tomo 3, página 279. Han resistido a su gracia, han abusado de sus privilegios, han menospreciado sus oportunidades y se han conformado con hundirse en la satisfacción, en la lamentable ingratitud y el formalismo vacío y la insinceridad hipócrita. Con orgullo farisaico, dice Elena de White, ¿con qué? Con orgullo farisaico han alardeado de sí mismos, hasta que se ha dicho de ellos: tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Mensajes Selectos, tomo 1, página 418. Con orgullo farisaico, dice ella. Y es interesante porque mirando algo acerca de los fariseos, encontré esto. Encontramos dentro del pueblo judío 7 clases de fariseos, de los cuales, si nosotros miramos, solamente uno es bueno. El primer fariseo que encontramos dentro del pueblo de Dios, que es el fariseo del hombro, que llevaba todas sus buenas obras y justicias en el hombro para que todos la viesen. Hay algunas partes que tienen, hay otras partes que no tienen, así que... ¿Cuál es el primer fariseo que encontramos? El fariseo del hombro. Mostraban todas las cosas para que las personas vieran lo que ellos hacían. El segundo fariseo que encontramos, el fariseo de espera para ver, que siempre tenía la intención de hacer buenas obras, pero siempre podía encontrar una razón para hacerlas después, no ahora. Ok, podemos hacer esto, pero ¿lo podemos dejar para mañana? Es el fariseo, dice, de espera para ver. El fariseo ciego es el que era santo, que desviaba la cabeza de cualquier mujer que fuera vista en público y por lo tanto constantemente chocaba con las cosas y se tropezaba causándose heridas. El fariseo, le dicen mortero, pero yo creo que el fariseo súper humilde, era tan humilde que caminaba inclinado y apenas levantaba los pies para que todos pudieran ver lo humilde que era. El fariseo contador, que siempre estaba contando sus buenas obras y creía que pondría a Dios en deuda con él por todo el bien que él había hecho. He hecho tantas cosas que yo creo que Dios tiene que fijarse en mí y él debe de bendecirme por todas estas cosas que yo he hecho. El fariseo contador. El fariseo temeroso, que hacía el bien porque estaba aterrado de que Dios lo fuera a golpear con juicio si no lo hacía. Si no lo hago,
me van a caer las plagas o me va a caer esto o lo otro. Y el fariseo temeroso de Dios, que es el que yo encuentro que realmente era una persona correcta, es el que era real, el que realmente amaba a Dios y hacía buenas obras para agradar al Dios que amaba. Así que esto es para que yo me ponga a pensar en qué circunstancia me puedo encontrar en estas alturas del camino en el que el Señor me ha mostrado. El problema de la Odisea es que es tibia. ¿De dónde viene lo tibio? Nosotros sabemos de dónde sale lo tibio, ¿cierto? Un poco de agua caliente, un poco de agua fría, la mezclamos y ¿qué pasa? Se hace tibia. Está en el medio, no es ni caliente ni es fría. Está en el medio, es tibia. Ese es el problema de la Odisea. Algo de caliente, algo de frío. El elemento caliente de la Odisea, ¿qué tenemos nosotros de caliente? Digo nosotros porque somos la Odisea realmente, el pueblo que Dios tiene en estos últimos tiempos, por el cual está Él mandándonos este mensaje hoy. Hoy es importante que tengamos esto en cuenta. ¿Qué tenemos nosotros caliente? La Odisea se ve bien por fuera. ¿Recuerdan la higuera cuando el Señor Jesús tuvo hambre y iba pasando por el camino? ¿Cómo se veía la higuera? ¿Recuerdan? ¿No recuerdan? ¿Cómo se veía? Se veía frondosa, se veía bonita, se veía especial, ¿cierto? Cuando las higueras tienen todas esas hojas, ¿qué más tienen? Fruto. La Odisea se ve bien por fuera, así como la higuera estéril tenía hojas abundantes, pero no tenía fruto. La higuera el Señor Jesús no encontró fruto en la higuera. Por lo tanto, es algo parecido para nosotros. Tiene un rico patrimonio denominacional. Tiene como fundadores a William Miller, Joseph Bates, Jaime y Elena White, J.N. Lobrow, J.N. Andrews, entre otros. Tiene elevados principios de salud y grandes instituciones médicas. Eso tiene la Odisea. Eso tenemos nosotros hoy en día. Voy a hablarlo claro. Eso tiene la Iglesia Adventista hoy en día. Esto lo tiene. Tiene más escuelas y colegios en el mundo que cualquier otra denominación protestante. Trabaja en 200 países en el mundo y bautiza a miles de personas, a veces en un solo día. Tiene docenas de casas publicadoras que esparcen su literatura como las hojas de otoño. Tiene un sistema de organización eclesiástico y pólizas financieras que benefician la obra en todo el mundo. Eso tiene la Iglesia Adventista hoy en día. Tiene 28 creencias fundamentales que tienen un sólido fundamento bíblico. Todas sus doctrinas compaginan perfectamente como los eslabones de una cadena. Sus miembros, los miembros de la Iglesia de la Odisea, tienen un estilo de vida peculiar. No fuman, no beben, se visten con modestia, no comen carne de cerdo, no comen camarones, diezman sus entradas, asisten a la iglesia los sábados y no bailan ni van al cine. Se consideran a sí mismos como un pueblo peculiar apartado del mundo. ¿Qué tiene la Iglesia Adventista? Todo esto que estoy diciendo. En su exterior, la Odisea aparenta estar bien. Toda la apariencia de esa piedad está allí para que el mundo la contemple. La iglesia funciona como una maquinita bien aceitada. Ese es el aspecto caliente que tiene la Odisea. Ese es el aspecto caliente que tiene la Iglesia Adventista hoy en día. Todo esto que estoy nombrando es lo que tiene la Iglesia hoy en día. Y lo podemos comprobar mirando las estadísticas de la Iglesia. El aspecto frío que tiene la Odisea. El problema de la Odisea no es externo, sino interno. El problema primordial no es con la conducta, sino con el corazón. ¿Cuál es el problema de la Odisea? El problema está en el corazón, está adentro. Hay una partecita ahí en lo que ustedes tienen. Dice, hay esperanza para nuestras iglesias hoy. Si tan solo le hacen caso al mensaje dado a los laodicenses. Se reúnen sábado tras sábado y cantan con esfuerzo los signos asignados
pero no salen ¿de dónde? Del corazón. El gozo de Cristo en el corazón hará que nuestros himnos salgan de labios cálidos e inspirados y de corazones llenos de gratitud. ¿Dónde está el problema de nosotros? Adentro, en el corazón. El problema de la Odisea es la hipocresía. Siento mucho, pero es el problema que yo tengo como iglesia adventista hoy en día. No lo estoy diciendo por ustedes, es mi problema como adventista del séptimo día hoy en día. ¿Soy qué? Dice, el problema es la hipocresía. Le pone al mundo una buena cara por fuera, pero por dentro es otra cosa. Y nos sucede muy a menudo. A veces nos preguntan, ¿cómo amaneció hoy? Oh, muy bien. ¿Cómo estamos a veces por dentro? Echando lágrimas, llorando por ciertas circunstancias que hemos pasado, pero no lo comentamos. Esa es la misma circunstancia que está viviendo la iglesia hoy en día. Los laodicenses ocupan una posición de seguridad carnal. El mensaje a los laodicenses, dice Elena de White, los hijos de Dios son presentados en una posición de seguridad carnal. Es decir, están tranquilos, creyéndose en una exaltada condición de progreso espiritual. Oh, es lo que dice la Odisea. Somos ricos, conocemos, sabemos, entendemos y todo esto lo tenemos a nuestro alcance, ¿cierto? Es lo que está diciendo Elena de White también, lo mismo que está diciendo Apocalipsis 3. Los miembros de la Odisea tienen un carácter lleno de parches. Lo pueden leer ustedes mismos en nuestra elevada vocación, la página 344. ¿Qué nos dice? ¿El Señor qué cosa? ¿Lo tienen o no lo tienen? ¿Lo encontraron? Ahí lo tienen. El Señor no anima a nadie a pensar que Él, ¿qué cosa? Aceptará una religión de remiendos. Tal religión no tiene valor ante su vista. Al principio puede parecer que hay algo de yo y algo de Cristo, pero pronto se verá que no hay nada de Cristo. Los remiendos del egoísmo aumentan hasta que todo el vestido queda cubierto de ellos. Nuestra elevada vocación, la página 344. También son casi cristianos. Lo pueden leer también, ahí tienen el párrafo. Espero que ojalá estos párrafos nos sirvan a nosotros para llevarnos al lugar caliente y no al lugar frío, ni estar más en el lugar tibio. Los cristianos, dice casi cristianos, aunque todavía no totalmente. Parecen estar cerca del reino de los cielos, pero no pueden entrar. Casi, pero no totalmente salvos, significa, ¿qué significa? Ser no casi, sino totalmente perdidos. Palabras de vida del Gran Maestro, la página 89. ¿El mensaje es para mí? El mensaje es para mí hoy. Los laodicenses son cristianos a medias, no son buenos cristianos ni tampoco son buenos mundanos. Los cristianos a medias son peores que los infieles porque sus palabras engañosas y su posición indecisa hacen que muchos se descarríen. El infiel muestra sus colores. El cristiano tibio engaña a ambos grupos. No es un buen mundano ni tampoco un buen cristiano. Satanás lo emplea para realizar una obra que ningún otro puede hacer. Es duro, pero es la realidad. A veces tenemos que hablar de esta manera para poder despertarnos del letargo en el cual nosotros estamos. Tenemos una experiencia religiosa insípida. ¿Qué significa la palabra insípida? Es de buen sabor, ¿cierto? ¿No escucho? No es de buen sabor, no tiene sabor, no sabe a nada, no tiene... Es como cuando se prepara la comida y no se le echa sal. ¿Queda? No tiene salsa de sabiduría.
queda desabrida, queda insípida. Esa es la experiencia religiosa que nosotros tenemos hoy en día. El mensaje a la iglesia de la Odisea se aplica decididamente a aquellos cuya experiencia religiosa es insípida, quienes no presentan un testimonio diáfano en favor de la verdad. Comentario Bíblico Adventista, la página 962, el tomo 7. Vuelvo y lo leo. El mensaje a la iglesia de la Odisea se aplica decididamente a aquellos cuya experiencia religiosa es insípida, quienes no presentan un testimonio diáfano en favor de la verdad. Le ponen al mundo una buena apariencia, pero en realidad son actores. Le ponemos al mundo la apariencia que estaba mostrando ahorita. Somos una de las mejores iglesias que hay por la cantidad de cosas que tenemos para que el mundo progrese, para todo esto, pero estamos desactuando. No estamos viviendo de corazón, lo que estábamos mirando esta mañana en la lección. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está lo que nosotros tenemos de conocimiento? ¿Lo tenemos en práctica o sencillamente lo vivimos así porque así somos? Mis apreciados hermanos, mis apreciados amigos, le ponemos buena cara al mundo, pero eso no debe de ser así. Intelectualmente somos cristianos, pero la verdad no ha penetrado en nuestro corazón. Por eso es que en Apocalipsis 3:20, que es la lectura bíblica, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? ¿Qué está haciendo Jesús? Está afuera, no lo tenemos adentro del corazón, está afuera, está tocando. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Es lo que le está diciendo Apocalipsis 3:20. ¿Dónde está Jesús hoy en día? En cada uno de nosotros. Es personal, no me lo tienen que decir a mí. Es personal. Leí la vez pasada una cita muy interesante, se me olvidó hoy traerla. Profesan amar la verdad, pero son deficientes en la devoción y el fervor cristiano. No se atreven a abandonar de todo la verdad y correr el riesgo de los incrédulos, pero no están dispuestos a morir al yo y seguir de cerca los principios de su fe, testimonios para la iglesia. Cuando terminamos el estudio de la iglesia de Filadelfia, recuerdo que leí una cita muy interesante para nosotros. La tenía en mente, pero últimamente no la traje. Así que, ¿de qué está cargado nuestro corazón? Decía Elena de White. Muchas veces hay tanta basura en nuestro corazón que le impide la puerta ser abierta para que Jesús entre. ¿Recuerdan esa cita? Hay tantas cosas en nuestro corazón que no permite que la puerta pueda abrirse para que Jesús entre. Por lo tanto, mis apreciados hermanos, es necesario que nosotros tengamos eso en nuestras mentes hoy. Profesan amar la verdad. Eso lo hace la iglesia de la Odisea. Eso lo hace la iglesia adventista. ¿Tenemos la verdad o no tenemos la verdad? Oh, sí, nosotros decimos tenemos la verdad y es la única iglesia que tiene la verdad y se basa en la verdad y conocemos la Biblia. ¿Lo decimos? Sí. Lo decimos muchas veces. Pero tenemos una religión farisaica. Profesan amar la verdad, pero son deficientes en la devoción y el fervor cristiano. No se atreven a abandonar del todo la verdad y correr el riesgo de los incrédulos, pero no están dispuestos tampoco a morir al yo y a seguir de cerca los principios de su fe. Ya lo había leído, ya lo volví a leer porque es interesante para nosotros hoy. Es un llamado de atención muy urgente para nosotros hoy. Los laodicenses tienen la misma enfermedad que los fariseos de la época de Cristo. ¿Recuerdan que Elena de White dijo que los laodicenses tienen una religión farisaica?
¿Lo leímos? No sé si ustedes lo tienen en las primeras hojas que no alcanzaron a llegar a tiempo, pero ella lo dice de esa manera. Así que los laodicenses o la iglesia adventista, digámoslo de esta manera, tiene la misma enfermedad que los fariseos de la época de Cristo. ¿Qué enfermedad tenían los fariseos de la época de Cristo? Mateo 5:20, ¿qué nos dice? Porque os digo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Han leído ese versículo alguna vez? ¿Qué está pidiendo Cristo? Que nuestra justicia sea ¿cómo? Mayor que la de los fariseos, ¿cierto? Que la de los... Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los fariseos tenían una justicia externa que no fluía del corazón. Jesús insta a la iglesia a tener una justicia interna que se manifiesta en la vida práctica. ¿Qué es la vida práctica? Las cosas que yo hago porque me nace hacerlas. Las cosas que hago por amor, no porque tengo que hacerlas. Si yo no voy a la iglesia el sábado, me voy a perder, porque el Señor Jesús dice que el sábado es el día de reposo. Pero si yo no voy, o sea que yo tengo que ir a la iglesia porque quiero salvarme. ¿Eso es lo que yo debo de hacer? No, yo voy a la iglesia porque me nace, quiero encontrarme con el ser que amo, que es, ¿quién? ¿Cristo? Jesús. Por amor debo de hacerlo. Por amor, es lo que está diciendo. Mira, hay un ejemplo, yo creo que ustedes lo tienen también en sus hojas, el ejemplo de Pablo. Pablo, ¿qué decía? Eso lo encontramos en Filipenses 3, de 4 al 6. Pablo, ¿qué decía? ¿Cuál era la actitud de Pablo? ¿Cuál era la confianza de Pablo? ¿En Dios o en él mismo? En él mismo. ¿Qué dice Filipenses 3, del 4 al 6? Aunque yo tengo, ¿qué dice Pablo? Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo tengo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a las leyes, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Eso era Pablo antes de convertirse. Eso es lo que decía Pablo, que era antes de convertirse. Cuando Dios se encontró con él, cuando el Señor Jesús se encontró con él en el camino a Damasco, él se transformó totalmente. Todo lo que era, dejó de ser y ahora era una nueva criatura. Pero eso era fariseo de fariseos, dice él. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, como Pablo, no entraréis en el reino de los cielos. Nosotros hemos escuchado mucho ese texto de San Mateo 5:21, creo que es, donde dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, ¿cierto? Pero el Señor Jesús dice, pero cualquiera que dijera a su hermano fatuo, necio, o usar alguna de estas clases de palabras, dice ya es culpable de juicio, o sea, ya está matando a esa persona porque está acabando con su carácter. No necesariamente tiene que sacar una pistola y quitarle la vida, está acabando con su reputación, está matando sin necesidad de quitarle la vida a una persona. Cuando el Señor Jesús dijo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. El Señor Jesús también dijo algo muy claro para nosotros hoy en día. Esto no es solamente para los hombres, esto es para todos. Cualquiera que mira a otra persona con deseo de tenerla, dice, ya adulteró con ella en su corazón.
Es lo que él está diciendo. ¿Dónde empieza el pecado? El pecado empieza en el corazón. Se llama el pecado, que se desarrolla o que se activa en los pecados, o que se vuelven pecados porque se vuelven activos. Los realizamos. Pero el pecado solamente empieza en el corazón. De ahí se vuelve hacia afuera. Hay un texto muy interesante para nosotros que tenemos que tenerlo en cuenta esta mañana. San Mateo 23, del 23 al 28. Es interesante para nosotros hoy. Los fariseos limpiaban lo de afuera, pero dejaban sucio lo que está adentro. El Señor Jesús en San Mateo 23 nos dice lo siguiente: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo, el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guía ciego, coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo, de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Es para mí el llamado hoy? Es para mí el llamado hoy. ¿Qué significa cuando dice la parte, voy a decir el versículo, ¿qué significa? Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera. Lo de afuera del vaso, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Ya le voy a dar el versículo. ¿Qué significa cuando dice, coláis el mosquito, pero tragáis el camello? ¿Qué significa? ¿Ustedes saben qué significa eso? ¿Han escuchado alguna vez qué significa eso? Ahí está, ahí lo acabamos de leer. No recuerdo el versículo, ahorita lo leí, pero ahí está. ¿Qué significa cuando Jesús dice, ustedes cuelan el mosquito, pero se tragan el camello? ¿Sabe qué hacían los fariseos en el pasado? Colaban el agua para beberla. Colaban el agua para beberla porque, de acuerdo a la Biblia, los mosquitos eran inmundos. Ellos no querían tragarse un mosquito, porque era inmundo. ¿Pero qué hacían? ¿Qué hacían con el camello? Hacían barbecue de camello. Se lo comían. Es cierto. Se lo comían, se comían los camellos. Diezman o se preocupaban por las cosas pequeñas, que es un llamado para nosotros. Diezmamos, venimos el sábado, estudiamos la lección, pero dejamos el amor a un lado. Venimos, ya puede ser mecánicamente, porque estamos acostumbrados, porque quiero encontrarme con Julano, con Sutano. Por fuera estamos aparentando lo que no está por dentro. Estamos haciendo cosas que no son las que nosotros deberíamos de hacer y estamos aparentando lo que nosotros no somos. Esto es para mí hoy, primeramente. Si ustedes aprovechan, bendito sea el nombre de Dios. Es para que cada uno de nosotros miremos en qué estado nos encontramos, en qué situación, en qué zapatos estamos, en dónde estamos andando. Los fariseos honraban a Dios con sus labios, pero su corazón estaba lejos del Señor. Hipócritas, bien profetizó vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hay muchas cosas más que quiero compartir con ustedes, pero la verdad, el tiempo está corriendo mucho, muy rápido. Quiero compartir otra de las parábolas del Señor Jesús que está en San Lucas, el capítulo 18, los versículos 10 al 14.
Creo que es una parábola muy conocida por nosotros. San Lucas 18, 10 al 14. Es una parábola muy conocida por nosotros. Dos hombres subieron al templo a orar. ¿Recuerdan? ¿El uno era qué? Fariseo. El uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Eso lo decía el fariseo. ¿Qué decimos nosotros en ocasiones? No me lo digan. Es algo muy similar a lo que decía el fariseo. No soy como los demás. ¿Lo han repetido usted alguna vez? Yo no soy como él. ¿Lo han dicho? Yo lo he dicho. Yo no. Yo no me parezco a él. Yo no hago lo que él hace. Yo no me comparo a nadie. Es lo que nosotros debemos de decir, lo que nosotros tenemos que tener en nuestra mente hoy en día. Nosotros debemos compararnos ¿con quién? Con el Señor Jesús, no con los seres humanos. ¿Qué hacían los fariseos? Compararse con los hombres, no compararse con el Señor Jesús. ¿Qué decía el publicano? Versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Es para mí el llamado hoy? Sí. Es para la iglesia adventista del séptimo día de hoy, el llamado. Hay más historias que nosotros podríamos seguir estudiando, pero la verdad no tenemos mucho tiempo para eso, a no ser de que quieran quedarse más rato acá. De ustedes depende. En San Mateo 6 encontramos otra parábola que dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. San Mateo 6, del 1 al 6. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por ellos. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando deis limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que está en secreto, ¿qué hará? Te recompensará en público. Es el llamado para nosotros, mis apreciados hermanos, que lleguemos a los pies de nuestro Señor Jesús con un corazón dispuesto, con un corazón sencillo, abierto, para que Él no tenga que estar esperando tanto tiempo afuera. Hay muchas cosas que están impidiendo que abramos la puerta del Señor Jesús. ¿Qué cosas son? De nosotros. Solamente nosotros sabemos, en nuestra relación personal con Dios, es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué cosas están haciendo estorbo en el Señor Jesús? Como decía Lucy esta mañana, ¿cuántas horas le estamos dedicando realmente al Señor Jesús? ¿Cuántas horas a la televisión o cuántas horas a esto o a lo otro? ¿Cuál es el ídolo que nos está apartando del Señor Jesús? Nosotros muchas veces pensamos que los ídolos son las imágenes que hay en las iglesias. No, nosotros podemos tener los ídolos en nuestras casas, en nuestros hogares. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a esto, a aquello o a lo otro? ¿Y cuánto tiempo le dedicamos a nuestra relación con el Señor? Todo lo que tome el lugar del Señor es un ídolo que está desplazando al Señor de nuestro corazón. Lo que decía hace un momentito, el problema de la Odisea no radica en los pecados, sino en el pecado. La Odisea oculta el pecado interno por medio de las obras externas.
De nada vale eliminar las acciones pecaminosas sin destruir la raíz que produce esas acciones. La forma de matar un árbol no es arrancándolo hoja por hoja, sino arrancándola desde la raíz. La forma de exterminar un pecado no es sacando poquito a poquito, sino cortándolo de raíz. De la abundancia del corazón, habla la boca. Si queremos cambiar nuestra conducta, tenemos que ir a la raíz, que es el corazón. Los pecados del corazón son muy conocidos por nosotros. ¿Cuáles serían los pecados? El pecado del corazón, los pecados que tenemos en nuestro corazón. Algunos de ellos que podríamos enumerar serían el orgullo, la codicia, la envidia, el odio, la autosuficiencia. Algunos de nosotros tenemos algunos de esos, algunos de nosotros los tenemos todos, no sé. No hay que obligar a un árbol de mangos que de mangos, porque él da mangos por naturaleza, ¿cierto? No hay que obligar a un cristiano a que ame si tiene una relación directa con Dios, si tiene una relación personal con Dios. ¿Por qué? Porque el amor va a nacer naturalmente del corazón. ¿Qué es pecado? El pecado es infracción de la ley, ¿cierto? ¿Cuál es la naturaleza del ser humano? Pecaminosa. Todos, dice Pablo, hemos pecado, somos pecadores, por lo tanto estamos destituidos del reino de Dios, ¿cierto? ¿Cuál es lo contrario a eso? Permitirle a Dios que arraigue eso de nuestro corazón, que Él more en cada uno de nosotros y que podamos, por naturaleza, hacer todo lo que Dios quiere que hagamos. Por naturaleza, hacer todo lo que Dios quiere que hagamos para que así su nombre sea alabado. Que nosotros podamos serle ese vínculo con nuestros semejantes para que Él pueda ser conocido a través de nosotros por otras personas. Por amor, no porque necesitamos hacerlo, no porque tenemos que hacerlo, sino porque nos nace hacerlo, porque amamos a Dios. Voy a leer unas dos citas más para terminar. Están una de ellas está en Mente, Carácter y Personalidad. Se describirá que muchos actos que pasan por buenas obras son actos de benevolencia, pero cuando se los investiga con cuidado son impulsados por motivos equivocados. Muchos reciben aplausos por virtudes que no poseen. El investigador de los corazones inspecciona los motivos y a menudo los hechos que son muy aplaudidos por los hombres son registrados por él como procedentes de motivos egoístas y baja hipocresía. Cada acto de nuestra vida, sea excelente y digno de alabanza, o sea merecedor de censura, es juzgado por el investigador de los corazones de acuerdo con los motivos que lo impulsan. Mente, carácter y personalidad. El motivo, lo que da carácter a nuestros actos. Es el motivo lo que da carácter a nuestros actos, marcándolos con ignominia o con alto valor moral. El deseo de toda la gente es página 567. Cada acto deriva del valor del motivo que lo produjo. Hijos e hijas de Dios, página 173. Todo curso de acción tiene un doble carácter e importancia. ¿Es virtuoso o malo? ¿Correcto o erróneo? De acuerdo con el motivo que lo impele, es lo que va a dar el resultado. Conducción del niño, página 186. No es la grandeza de la obra, sino el amor con que se hace, el motivo tras la acción, lo que determina su valor. Están Testimonios para la Iglesia, página 59, tomo 5. Ahora, creo que ustedes tienen esta pequeña cita con ustedes, la última. La pureza de corazón, la pureza de los motivos puede aún caracterizar a los que sirven a Dios a medias y que luchan por servir a Dios y al dinero.
Comentario bíblico adventista, tomo 7, página 966. Mi pregunta es, ¿queremos permitirle a Dios que obre en cada uno de nosotros para que esta enfermedad que tiene la Odisea pueda ser curada? Hemos hablado solo de la enfermedad, no voy a poder hablar de la otra parte de la Odisea hasta la próxima ocasión, que será el próximo sábado. Pero le vamos a permitir a Dios que obre en cada uno de nosotros para que esa enfermedad nosotros la podamos comprender, podamos sacarla de nuestro corazón. ¿O será que nosotros podemos sacarla por nosotros mismos? ¿Será eso? Tenemos que acudir ¿a quién? Al cirujano de corazón celestial. ¿Quién es? ¿Quién fue el que me hizo? Dios, a su propia imagen. Él conoce, Él sabe mi corazón. Tenemos que acudir a Él y decirle que haga ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Un trasplante de corazón. Un trasplante. No un arreglo de corazón de las válvulas o de cualquier cosa que tengamos en el corazón, sino que haga un trasplante. ¿Y cómo lo dice él? El último versículo para que nosotros lo tengamos en cuenta. El último versículo está en Ezequiel 36, 26 y 27. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré. ¿Qué decía yo? Un trasplante. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ahora, eso dice el versículo 26. Cuando esto sucede, ¿cómo van a ser nuestras obras? ¿Mejores o peores? Mejores, porque lo hacemos, ¿por qué? Por amor al que nos ha dado el nuevo corazón. Y pondré, dice el versículo 27, dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Hemos solamente estudiado la enfermedad que está pasando la iglesia adventista hoy en día. Solo la enfermedad. Necesitamos saber cuáles son los remedios. Tengo que estudiar la segunda parte de la iglesia de la Odisea. Si queremos saber cuáles son los remedios, los invito para que el próximo sábado me acompañen y podamos mirar cuáles son los remedios que tiene para la iglesia de la Odisea. Quiera el Señor acompañarnos, quiera el Señor abrir nuestra mente para que nosotros podamos entender cómo abrir nuestro corazón para que Él viva en cada uno de nosotros, para que podamos dejar todas esas cosas y podamos sentir que Él ha hecho un trasplante de corazón en nuestras vidas, y podamos sentir que Él es el que nos está dirigiendo, que nos está guiando, que nos está acompañando. ¿Queremos hacer eso? ¿Queremos colocarnos en manos del cirujano celestial? Amén. El Señor nos bendiga y nos ayude a que esto sea una realidad. Padre eterno, tú nos has dado la oportunidad de conocer que tú puedes transformar nuestra vida cambiando nuestro corazón. Permite que podamos entenderlo, ponerlo en práctica y podamos vivirlo para que podamos honrar y glorificar tu santo nombre. Que todas estas cosas que estamos viviendo hoy en día nos llamen la atención para poder cambiar, para poder ser instrumentos en tus manos, transformados por ti para tu honra y para tu gloria. Tu bendición nos acompaña en el resto del día, lo imploramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.